crítica de Penning. Entonces, una vez que tengas tu diagnóstico, tienes que determinar la intensidad del cuadro. Determinando la intensidad del cuadro, pues tu tratamiento es distinto, ¿de acuerdo? O más preciso. ¿Sí? Si yo tengo un paciente que tiene un cuadro, digamos, ¿sí? Hay una extensión de la lesión, digamos, de menos del 50%, ¿ya? No hay compromiso de vía aérea, ¿ya? No hay compromiso tampoco en párpados, ¿de acuerdo? Ya, por más elevación que tengas en valores, porque obviamente tu PCR va a estar alto, tu hemograma va a estar alto, ¿ya? Pero tiene bastante picor, bastante. Yo no lo pongo leve, lo pongo como grado, yo en realidad le doy, pero dosis baja. Uno le doy media ampolla, le doy un cuarto de ampollita, y le baja rápido, y ahí empieza con eso, ¿ya? Y obviamente le puedo dar corticoides, uno más light, como mentir, prednisolona a dosis baja. Pero si el paciente no puede hablar, ¿qué tengo que hacer ahí? Al toque tengo que listar mi equipo de intubación, meter la adrenalina ahí, apenas desinflarme un poco lo que hago es intubar, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero si me responde con el oxígeno que le estoy dando reposo de adrenalina, ¿le intubo o no le intubo? No le intubo, pero lo tengo expectante, ¿de acuerdo? Lo voy monitorizando. Eso tienen que grabarse en la cabeza, porque eso no sé si les explique algo, ¿ya? Espero que lo hagan. Si no les expliquen, entiéndanlo. Una vez que tienes el diagnóstico, tienes que determinar la intensidad para toda la enfermedad. Puede ser cirujano igual también, igualito. Tienes que hacerlo, ¿ya? Y una vez que determinas la intensidad del cuadro, obviamente, ya pasas al tratamiento. Y ahí que sigue, y ahí cruzan los dedos. Otro, eritemato escamoso, ¿de acuerdo? O eritemato descamativo, por el que dicen, ¿de acuerdo? Tenemos varios acá en la clase ya. Enfermedades eritematosas, características básicas. Tiene psoriasis, pitiriasis rubra, dermatitis seborreica, en la enfermedad de ayer y el lichen plano. He puesto esta imagen porque obviamente recuerda que en dermato tú tienes que ver mucho la localización del cuadro. Los dermatos antiguos decían quitar la ropa al paciente. En todo caso, tienes que ver hasta dónde está extendido la lesión primaria, ¿no es cierto? La lesión secundaria, por ejemplo. En psoriasis, mira dónde está. Siempre tienes que ver qué cosas, zonas de... No, porque aparte, esto también es codo, ¿no? ¿Zonas de qué? De flexiones, ¿no es cierto? De flexión y de presión. Porque la psoriasis, mira, aparece en esta zona. Esto no es de flexión y de presión también, ¿no es cierto? Siempre tienes que buscar esas zonas. Por ejemplo, en el lichen plano, generalmente, ¿qué es lo que buscas? La ubicación en las piernas, ¿no es cierto? En la entrepierna y en los antebrazos. ¿Ya? En la pitiriasis rubra, miren dónde está. Palmas, ¿no es cierto? Manos, pectorales, tronco, ¿no es cierto? ¿No? Pectoral, abdomen, brazo, hombros, ¿no es cierto? Región del cuello. Dermatitis seborreica, ¿no es cierto? En el rostro. Y la enfermedad de Darier, del cuello para abajo. Si van a rotar la dermatología, eso tienen que reconocerlo bien. Les encanta mucho los dermatos la topografía, ¿no? Así no sepas qué es, dile la topografía y dile la lesión primaria y secundaria. Por ejemplo, ¿esto qué es? ¿Esto es una? Están viendo, ¿no? Pero está diseminada, sí, pero mira dónde está más confluente. ¿Qué quiere decir? Que solo tiene que aparecer acá, no puede otro, pegar a todo el lado. Pero tienes que ver dónde está la parte más central, el núcleo de la lesión. ¿Cuál es la lesión que tienes que ver acá? La lesión elemental es la placa. La placa eritematosa. ¿De acuerdo? Y dentro de esta placa eritematosa, ¿qué sale? Una costrita gruesa, nacarada, como de color plata. ¿De acuerdo? De color plata. ¿Y está bien? Delimitada y bonita es la lesión. Muy bien. ¿Ya? Esta es la lesión básica en la psoriasis. Una vez que tú tienes esta lesión acá, ¿qué es lo que tienes que hacer? Esa es una vez que tienes ahí. ¿Has visto dónde está? ¿No es cierto? ¿Esa dónde está? En la espalda, en la región
lumbar y está diseminada hacia dónde, hacia la región dorsal, ¿no es cierto? Y terminal cervical. Puede llegar al cuero cabelludo, llega a cuero cabelludo, de acuerdo, llega a cara cabelludo. Está en zonas de roce, en la región lumbar, de acuerdo. Es una placa eritematosa, esta de acá, cubierta ¿por qué? Por una escama blanquecina, ¿no es cierto? Color plata. Eso no te lo olvides, color plata. Los signos de Brock, bujía o rocío de Auschwitz, ¿qué cosas son? Consiste en raspar con un objeto como la superficie de la lesión por órgano y se observan tres fenómenos. Inicialmente se desprenden las escamas finas. Tú la ves la lesión, se cae esto de acá. ¿Qué queda esta lesión acá? Ese es el signo de la bujía. Se despega la membrana fija, signo de Duncan, ¿de acuerdo? Aparece el punteo hemorrágico en la superficie, signo de Auschwitz. Eso yo lo he visto, sí. Cuando tienes el corazón una psoriasis, se me acuerdo en el seguro, como 20 paquetes acá de gases, me acuerdo, sobre todo en el cuero cabelludo. Esperaba y seguía sangrando, seguía sangrando, no sé malo, a veces puede parar a veces hasta 2 puntos de hemoglobina, ¿no? Hasta que ya, para finalmente, ¿no? Pero sangraba de acá. Ese es el signo de Auschwitz, ¿de acuerdo? Muy bien, es una enfermedad inflamatoria sistémica, predominio cutáneo articular. Puede ser genética autoinmune, personas menores de 50 años, factores exacerbantes. ¿Por qué aumentó la psoriasis? Por el problema metabólico. ¿Qué entra el síndrome metabólico? Entra hipertensión, entra hipertensión, entra diabetes y prediabetes, entra hiperlipidemia y entra obesidad, ¿no es cierto? Ya sea que la saques por IMC o ya sea que la saques por cintura abdominal, ¿de acuerdo? Como hay más problemas metabólicos ahora, pues la psoriasis obviamente ha aumentado, ¿no es cierto? Incidencia y prevalencia. Listo, ¿qué diferencia tienes con el líquen plano? De acuerdo. Mira, el líquen plano, ¿dónde está? Está en la descripción de antebrazo, pierna, mucosa oral, al abrir la boca. De acuerdo a los pacientes. Si tú lo ves con las P's, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las P's del líquen plano? Pápula, ¿no es cierto? Poligonal, plana y pruriginosa, se tiene todas las P's. Busquen un líquen plano y le haces abrir la boca al paciente, ¿de acuerdo? Vas a encontrar las estrías de Whitman. Yo voy a tener una imagen más grande, no me voy para traer una foto, ¿no? Este punto de central acá son las estrías de Whitman, que era blanquecino, reticulado los cuerpos coloides de Sivat, es autoinmunitario. Poco frecuente, ¿de acuerdo? Pero, ¿cuál es la diferencia con la psoriasis? Mira, en la epidermis la psoriasis es paraqueratósica y el líquen plano es ortoqueratósico, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Cuál es más frecuente? Pues, efectivamente, la psoriasis es mucho más frecuente. ¿Ya? La enfermedad de Darrier. La enfermedad de Darrier está en ¿dónde? La enfermedad de Darrier es una genodermatosis, poco frecuente, felizmente. ¿Por qué? Pápulas queratóxicas. Estas de acá. Pápulas queratóxicas. Rojo marronáceas, localizadas en áreas seborreicas, ¿cierto? Con afectación en ¿dónde? Palmas y plantas mucosas, ¿de acuerdo? Esa es la enfermedad de Darrier. Lo más frecuente son las pápulas queratóxicas de acá. Pueden o no agregar placas verrucosas, ¿de acuerdo? Luego tenemos la dermatitis seborreica. ¿Dónde está la dermatitis seborreica? En las zonas de convello, ¿no es cierto? Por ejemplo acá, convello facial, áreas seborreicas, el cuero cabelludo, las cejas, los surcos, nasofaringios, etc. ¿De acuerdo? ¿Cómo es el algoritmo de la dermatitis? Recuerda que son enfermedades inflamatorias, vienen con prurito, vienen con eritema, y vienen con erosiones, ¿de acuerdo? Si tienes distintas, por ejemplo, si tienes esta lesión y no tienes un componente atópico, digamos, es una dermatitis sin base atópica, ¿no es cierto? Si tienes una dermatitis, pero está en estas zonas, piensa que es seborreica. En los niños y en lactantes vas a encontrar la del pañal, ¿de acuerdo? Y por contacto, sobre todo en ocupacionales. ¿Dónde pensé en una dermatitis por contacto? Las zonas de contacto. Claro, muy bien, las manos, ¿no es cierto? Eso lo ves muy frecuentemente en las consultas, sobre todo en amas de casa, trabajadores del hogar, personas que manipulan objetos, pero usa guantes. Ese es justamente el detalle, el uso crónico de los guantes. ¿De acuerdo? Muy bien.
Y la última, la pitiriasis rubra, ¿no es cierto? La pitiriasis rosada de Gilbert, que es una dermatosis aguda autoinmune definida por justamente adultos jóvenes. Puedes pensar en algún virus que le ha podido dar, ¿no es cierto? Como los herpes 6 y 7. Esta es la pitiriasis rosada de Gilbert. La lesión acá de identificar en la mácula, ¿de acuerdo? Descamativa. Troncos, ¿no es cierto? Desde acá. No coge rostro, felizmente, a diferencia de las otras. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Pápulas hiperqueratósicas foliculares, junto a eritema anaranjado extenso, hiperqueratosis palmoplantar amarillenta e inicio brusco. ¿Puede haber cronificación? Sí. ¿De acuerdo? Esos son los 4 que quiero que te recuerdes de tu eritemato descamativo. ¿Cuál es la lesión fundamental? El eritema, ¿qué? Descama, ¿no es cierto? ¿Puede causar prurito? Sí, claro que sí. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial con la urticaria acá? Ya ambas tienen prurito. Y una es prurito más o la otra es prurito más eritema, ¿no es cierto? Placa eritematosa, ¿no es cierto? Pápula eritematosa. ¿Sí? Entonces, así respaldas este diagnóstico. Es un síndrome descamativo, eritemato descamativo. Nada más. Es fácil, ¿no es cierto? Pero parece, ¿no? Muy bien, vamos con los flictemoampullares. Acá quiero que recuerden, hay 4, pero quiero que recuerden estos de acá. Estos me parecen los más importantes. El pénfilo, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede acá en los pénfilos, tanto en el vulgar como en la ampollosa? Es una enfermedad inflamatoria, tiene también características autoinmunes. Lo que sucede es que las zonas o las uniones, obviamente los despartes de los desmosomas entre bloques de piel se destruyen, ¿no es cierto? Se lesionan. Entonces las uniones intercelulares dérmicas no son sólidas. ¿Ya? Eso condiciona qué cosa? Que la piel pueda irse, ¿no es cierto? No son sólidas, ¿no es cierto? En el pénfigo vulgar, mira que es en personas menos de 50 años, suele afectar mucosas. No hay prurito, ojo, acá no hay picor, ¿ya? Ves ampollas. Si la piel supuestamente los desmosomas le dan estabilidad, por así decirlo, de tono a la piel, si rompes estas uniones, la piel es gracias, la tocas, ¿y cuál es el problema? Ahí dijo, el estudiante toqué un paciente así con pénfigo, se lo complicaron porque casi no está dentro. Viene por fuerza, la piel es flácida, la tocas, pues, en medio, como un edema, así, entra a formar, sangra, por eso a estos pacientes hay que tener mucho cuidado. Vamos ahora a ver lo que es el signo de Nikolsky. Ese es en el pénfigo vulgar, y en el ampullosis de los ancianos, a veces toman la mucosa, ojo que si hay prurito, acá tienes Nikolsky, pero no tienes Nikolsky. Por ejemplo, ¿qué son los pénfilos? Enfermedades ampollosas. Entonces acá la lesión principal es la ampolla, o sea, piel mucosas, en la que si hay depósito de inmunoglobulinas, tienden a afectar a las uniones intercelulares como les comenté. ¿Cuál es el signo de Nikolsky? Aparece en el pénfigo de una resto de enfermedades ampollosas autoinmunes. Consiste en que las capas superiores de la piel se desprenden de las capas inferiores. Tú le haces así nomás y ya te sacaste un pedazazo de piel. ¿De acuerdo? Tienes que tener mucho cuidado al hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué se desprende tan rápido la piel? No tiene estabilidad, recuerda que se ha tomado. Y en nuestros cumpleaños no son. Puedes encontrar Nikolsky positivo, no es patognomónico solo del pénfigo vulgar, puede estar en el vulgar, en el pénfigo ampolloso, en el síndrome de estafilocócico de piel escaldada. Incluso esto te puede llevar al shock, ¿de acuerdo? Y la microlisis epidérmica tóxica, la NET. Esta sí lo he visto y esta es terrible. El paciente prácticamente muda de piel a cada rato. La dermis se pierde, se ponen rojos de tanto cambio y sangra. Por eso pueden fallecer. ¿Y cuál es el problema ahí? Esto, si no se para rápido, el paciente se te muere.
se encuentra un shock hipovolémico, puede ser un shock hemorrágico y sobre todo es recontra sensible a cualquier infección. En el vulgar tienes una edad media de 35 años, acá está, se considera que con la desmoglobina 3 es afectada, inicia en la boca, ¿de acuerdo? Tienes ampollas flácidas, no tienes prurito porque tienes microsis positivo, a diferencia del ampolloso, que el prurito puede estar leve, moderado y tienes microsis general. ¿De acuerdo? Siempre en los pénfigos tienes que hacer el diagnóstico clínico, pero tienes que tomar una biopsia. ¿Por qué? Porque el daño ¿dónde está? Acá. ¿De acuerdo? Acá está todo el daño. Y al romperse todas estas uniones le quitan la base. Por eso mira, esta piel se desprende rápidamente. La lesión elemental, ¿cuál es? La oftema, ¿cierto? Que se desprende, ojo, no es una ampolla que está bien elevada, ¿cierto? Se desprende en el pénfigo vulgar. En el ampolloso es diferente. ¿Cómo está el ampollo? Sobresale, ¿no es cierto? Mira, acá tú le estás viendo, ¿no es cierto? Sobresale, incluso la ves con contenido. Acá no. El pénfigo ampolloso, recuerda que es más frecuente, incluso con ampollas térmicas, normalmente es una edad avanzada, ¿ya? ¿De acuerdo? Listo, para ir acabando. Pápulos tumorales. Acá me he ido un poco a lo más frecuente. ¿Cuál es la diferencia entre la acné y la rosácea? Para empezar, ¿cuál es la lesión característica de la acné? ¿Sí? ¿Pápula? Esa pregunta siempre la haces. ¿Cuál es la lesión característica del acné? Pues si es característica es porque se la encuentras en el acné y no la encuentras en la rosácea. Y esa es la piel. Muy bien, el comedón. ¿De acuerdo? El comedón es la diferencia entre la lesión básica elemental entre el acné, que puede estar en el rostro, puede estar, ¿no es cierto?, en el tronco, ¿de acuerdo? Y la rosácea tiene un predominio en el rostro. ¿Cómo es infiltrada? ¿Cómo se llama esa lesión así alrededor de los surcos nasogenianos? Inhálate, mariposa. ¿Ese es diagnóstico diferencial con lupus? Sí. Nunca he visto un lupus que venga así como así. Sí he visto rosáceas, ¿cierto? Te puedes exponer al sol, no te puedes exponer al sol, ¿de acuerdo? Con el sol y Arequipa nadie se puede exponer, pero acá sí, la protección tiene que ser mucho más que en el acné. Adolescentes, adultos, afectación de cara, pecho, cuello, espalda, centro facial, comedón. Acá ¿qué es lo que tienes? Acá también tengo, se puede ver eritema acá. Acá tienes eritema más, lo característico de la rosácea, las telangiectasias. Muy bien, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Qué más? Polimorfismo, comedones a ramos abiertos, pápulas, pústulas, nódulos, quistes. Cuando vienen todo esto tienes el más bravo de todos, que es el conglobata, ¿no es cierto? ¿No? Tienes una variedad de lesiones, ¿sí? Localización cara, espalda, hombros, región torácica, formas clínicas graves del acné. La más grave, el conglobata, sí lo he visto. ¿De acuerdo? Curable, tratable, sí. Fulmina, similar al acné conglobata, pero con clínica sistémica. Este es la peor de todo. Viene con fiebre, con malestar general, náuseas, vómitos, leucocitos, incluso considerado como entra al esquema de una sepsis hipocondérmica. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Diferencias entre, ahora, vamos a las neoplasias, el vasocelular y el epidermoide. Este es el vasocelular, ¿de acuerdo? Es un nodular primario brillo perlado, ¿de acuerdo? Con telangiectasias superficiales acá. En cambio, miren el epidermoide, es más que todo una costra, ¿no es cierto? ¿No? ¿Cuál está más asociado a la exposición solar? Este lo tenemos mucho acá. Los dos los tenemos en Arequipa, pero más este de acá. ¿De acuerdo? ¿Ya? Zonas favoritas, recuerda que es las zonas más foto. Muy comúnmente yo lo he visto mucho en pirámide, nasal, ¿de acuerdo? La del uso celular, pápula rosa de brillo perlado, crecimiento progresivo, tiende a ulcerarse y desangrar. El segundo es un tumor cutáneo maligno, tiene mayor incidencia en el uso celular, como por ejemplo de los queratinocitos, la metástasis son definitivamente frecuentes menores que la progreso, ¿de acuerdo?
el ABCD del melanoma, no te olvides. ¿De acuerdo? La simetría. Siempre que veas la lesión, mira como es. La parte es acá, miras en espejo. Si el lado izquierdo, el lado derecho, la base, el ápice sean de la misma forma, ¿de acuerdo? Mira los bordes, ¿de acuerdo? Como si fueran pintados por alguien de más de 8 años, a diferencia de los bordes irregulares. El color, si está cada vez más oscuro o diferencia entre colores en algunos de los lados, es malo, sobre todo el tamaño, ¿de acuerdo? Nevos en zonas expuestas o zonas no expuestas tienes que hacer esclarecer, ¿de acuerdo? Los peores casos que yo vi de melanoma fueron en vulva, ¿no es cierto? Y en planta de talones. Realmente hay una son muy agresivos, ¿de acuerdo? Fueron los tipos de melanoma, el superficial, el nodular, el léntigo, maligno y el melanoma acral, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo los podemos diferenciar cada uno de ellos? ¿De acuerdo? Mira, por ejemplo, en esta ancianita, el léntigo maligno, ¿no es cierto? Sobre todo en donde zonas muy sobreexpuestas, ¿de acuerdo? Básicamente en el nevo es un nevo tipo mancha, ¿no es cierto? Es un tipo nevo mancha. En personas mayores entra a aparecer un síndrome melanocítico probable léntigo maligno, ¿de acuerdo? El nodular, este ya no es un nevo, pero tipo nódulo, crece, ¿no es cierto? Crece para arriba, ¿de acuerdo? Sobre la piel sana, cualquier zona, ¿ya? Ahora, el melanoma de extensión superficial, el más frecuente, ¿no es cierto? ¿No? Mácula, es un nevo más mácula. Y finalmente, el lentiginoso acral es sobre todo en personas de etnia oscura, varones africanos, y está en esta zona, planta del pie talón. ¿De acuerdo? Bueno, yo estoy listo en mujeres también, y acá en Arequipa sí. Ahora, el sol y el estilo de vida ya han disparado esto, ¿ya? Hoy, revísense frecuentemente, porque acá en Arequipa sí es bien frecuente, ¿ya? ¿Y qué pasó? Como les digo, es la fotoexposición y el